más allá de que toda la película es muy interesante, ese fragmento, bueno, habría que detenerse allí y volver a verlo. Sí, cuenta cosas que nadie ha contado del Che Guevara. Primero, bien, tiene él dice que él lo admira y tiene una visión, pero cuenta cosas desde el punto de vista humano. Sí, e ideológico. Que no cualquiera se anima a decir claro, eso. Es decir, no es que lo critica, ojo. No, para nada. No es esa cosa binaria, está de acuerdo. No cuenta la estatua del Che Guevara, ese hombre de bronce ni de mármol. De la remera tampoco. Tampoco de la remera. Él cuenta el Che que conoció y el Che que habló con él. No disfraza ni pinta absolutamente nada. Y lo muestra como un ser humano que por suerte lo era, no era un extraterrestre. Sí. Así que, y él tuvo la fortuna de conocerlo y ser coetáneo prácticamente del Che y hablar y porque discutir. más o menos tendrían la misma edad. Yo creo que sí. Sí, más o menos. En Caput quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Gracias. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Otro encuentro de Mundo en Clave, como todas las semanas, a esta misma hora, a través de Radio Caput, y con la promesa de repetición a través de la radio pública de Marcos Paz, a través de RPD Radio en Oberá, en la provincia de Misiones, y a través de Radio Pista Urbana. Y como siempre, Martín Loza está en los controles, como siempre mi compañero Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? ¿Qué dice usted? Aquí estamos, y los que nos están viendo a través de YouTube están viendo que somos 3 los pibes. Que engordamos. Somos 3. Nos reprodujimos. Los mocosos al aire. Ya les vamos a contar quién es la persona que está. Muchos seguramente lo van a reconocer a través de la cámara, ¿no? Pero por el flequillo. Sobre todo, sí. Eso por querer imitarme. Claro. No cabe duda. Claro, menos mal que no tenemos que venir todos iguales. Pero hoy va a ser difícil de adivinar. ¿Qué hacemos? Pone un poquito de música como para ir orientándonos. Vamos con una música que hoy no arrancamos con rap, arrancamos con otras cosas que son más tradicionales, es otra cosa. Ahí vamos con esto. ¿Qué me trajiste, Larry? Si el musicalizador sos vos, no yo. Yo siempre destaco tu trabajo de investigación y ya dije que tenemos que hacer un programa de música internacional. A ver si distingo mejor el idioma. Esta música podría ser referente de otras geografías también. Sí, ¿no? de Europa ahí en Oriente, ¿no? La Europa oriental. Tal cual. Pero el lenguaje no, ahí no. Cambia un poquito. Pero no, sí. De este lugar que tiene, además de esta música, tiene
Vamos a hablar de la geografía, vamos a hablar de la gastronomía, pero ¿sabés qué? Vamos a hablar de 2 platos que jamás comerías. Upa. Yo, Upa. ni loco. Mirá que hemos atravesado muchos programas, muchos lugares y en todo siempre hay un plato que uno Es come, un contraste, ¿no? lo que les voy a contar es un contraste Con el hambre con, que hay. con la... Sí, con el hambre que hay no hay pan duro. Con la dice. gastronomía, que por lo general se caracteriza por utilizar ingredientes muy sencillos, muy sanos y que cuidan mucho la salud a través de la alimentación. Pero en este caso hay un par de comidas que no las comerían. Más tarde se los voy a comentar. Mientras tanto sí les podría hablar de alguna que esta está... no, después les cuento la gastronomía. Sigamos con la música. El que sabe de esto es Larry. ¿En Y él, serio? a través de su editorial habitual, semanal, nos va a contar de qué estamos hablando. Y estos tiempos que estamos atravesando, resultan confusos, oscuros y muy difíciles de definir o de describir. Si bien los patrones con los que se miden las diferencias políticas y económicas no han cambiado en esencia, los envases de presentación del poder se muestran renovados y disparan los sentidos de maneras diferentes a las habituales. Y esas nuevas presentaciones que visten a ese poder concentrado tiene como eje la seducción de las mayorías a través de un ejercicio de marketing engañoso que pretende perpetuar las diferencias en favor de unos pocos, logrando el alineamiento de las mayorías sometidas a un permanente bombardeo mediático, algo así como un fascismo comunicacional. Una de las estrategias más usadas por el imperialismo es la fragmentación de los pueblos. En algunos casos esa división se expresa de modo profundo, dividiendo no solo a través de las diferencias étnicas o religiosas, sino también dividiendo entidades nacionales históricas. Quizás la más emblemática de Occidente haya sido la división de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la historia es muy rica en ejemplos de pulverización de entidades políticas. En África, en América Latina y en Asia, continentes que en los últimos 200 o 300 años han sufrido el saqueo de la Europa blanca. Y en los últimos 100, el dominio anglosajón de los Estados Unidos. Y es tal la importancia de analizar el conjunto de las entidades fragmentadas que de otro modo sería mucho más difícil entender la realidad del presente, de este presente que seguirá por un tiempo más, confuso y oscuro, sin dejar de lado el optimismo. Hoy vamos por las 2 Coreas. Y nos acompaña, interesantísimo, Larry. Siempre me gusta cómo definís y presentás los programas y los países de los que vamos a hablar. Y hoy nos acompaña Jorge Kreines, analista internacional, hombre al que hemos consultado en otras oportunidades a lo largo de muchos años, ¿no? Y pensaba, si estamos hablando de un país, como hablamos siempre, hablamos de 2, ¿hablamos de 1 o de 2 países, Jorge? Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, y 3 se pueden decir, porque se puso de moda lo de Corea del Centro también. Claro. Muy oportuno lo suyo, señor Kreines. Quedamos en hablar de Corea, no de Argentina. Está muy bien. Es buena la pregunta. ¿Hay 2 Coreas o hay una sola Corea? Digamos, desde el punto de vista identitario. Bueno, hay 2 Coreas. Lamentablemente hay 2 Coreas. De ambos lados se habla de la reunificación de la patria, cada uno con su respectivo modelo. Pero objetivamente hay 2 Coreas y 2 Coreas que desde el punto de vista legal están en guerra, porque el único acuerdo que hay entre las 2 partes es un alto al fuego.
¿Eso es todo lo que hay legalmente, internacionalmente? Hay un armisticio donde se firmó un alto el fuego, pero no hay relaciones diplomáticas entre dos países, ni ningún tipo de vinculación, por el contrario, se consideran en guerra. Hay una zona de nadie, una zona de 4 o 5 kilómetros de ancho a lo largo de toda la frontera, latitud 36 o 38. 38. Aumentó también. Aumentó. Es la inflación. Sí, fue mi ley. Entonces, bueno, es una frontera donde tierra de nadie, donde no se pueden realizar operaciones militares. Muy bonita, porque ahí, al no haber habitantes tampoco, creció la naturaleza, se desplegaron los ¿Estuviste árboles, allí? las plantas. ¿Estuviste allí? Estuve. Y lo que marca mucho la situación es que del lado norte está vigilado por fuerzas militares propias de la República, denominada República Democrática Popular de Corea, y del lado sur hay tropas norteamericanas. No son, Qué raro. no son de la República de Corea, cuya capital es Seúl. Sí. De manera que esas son las condiciones del armisticio firmado por ambas partes, con la presencia de diplomáticos de la ex Unión Soviética en aquel entonces, de la República Popular China y de los Estados Unidos. Esos son los países que suscribieron o avalaron el armisticio al que se llegó. Y hay esa división tremenda a esta altura. Lamentablemente no se pudo, como en Vietnam, reunificar el país. Y hay dos niveles de desarrollo diferentes. Cuando visitaste, ¿lo hiciste como dirigente político? ¿Lo hiciste no como turista? No, como dirigente político fui. ¿Y la visita a esa zona puntualmente también te llevaron? Porque desde todas las usinas, digamos, nos pasa para este programa, esto es una cuestión interna nuestra, ¿no? Cada uno de nosotros lo tenemos organizado, busca determinada información y a partir de ahí vamos conversando en la semana y lo organizamos. Y justo esto no lo hablamos hace un ratito antes del programa, que tanto a Larry para la información que busca, como a mí con la que busco yo, nos costó mucho enfrentar la propaganda de Occidente para encontrar cosas. Esto se puede, pero cuidado porque tal cosa, esto otro, tal cosa. O sea, y hay mucho retaseo de información sobre lo que pasa allá, y como es una zona a la que pueden ir los turistas, por eso te preguntaba, ¿no? ¿Cómo fue eso? Me resultó interesante. Sí, yo fui invitado por el Partido de Trabajo de Corea, que es el partido del gobierno en Corea del Norte, capital Pyongyang. Entonces estuvimos en Pyongyang viendo esa ciudad y recorrimos. Nosotros habíamos estado en China y entonces informamos que estábamos en China, que estábamos cerca, y como teníamos una invitación pendiente, se concretó. Qué bien. Notamos una diferencia notable en materia de desarrollo industrial. La tecnología, yo creo que aquello fue aproximadamente por los 2000, año 2000, y soy malo para las fechas, pero por ahí, y en China ya estaba la tecnología de punta de primer nivel, y tuvimos un choque porque al llegar a Corea del Norte notábamos que la tecnología era de los 70, o sea, 1970. No sé si ustedes tienen presente un botón rojo para apagar, un botón verde para prender una máquina, ¿no? Que era moderna en relación a las viejas ruecas y a las a los viejos tornos a pedal, pero veníamos de China.
Y yo creo que si hoy pasáramos por China y luego llegáramos a Corea, registraríamos la misma diferencia. Tal vez modernizándose un poco Corea del Norte, pero la brecha mucho mayor, más que nada por el impresionante desarrollo científico tecnológico aplicado en la República Popular China. Entonces ese fue un impacto inicial. Y en la zona de nadie estuvimos, porque allí es donde se reúnen las dos partes para negociar, ¿no? Entonces hay dos grandes chalets o edificaciones tipo chalet muy alargadas, donde hay unas mesas con las dos banderas y allí es donde se negocia. Y te pregunto, ¿qué se negocia? Y se negocian temas locales, temas casi municipales de la frontera, asuntos climáticos, algún incidente que se puede haber producido. O el pase de personas por ahí también. Hay un balcón también, hay un balcón donde uno se asoma y ve a las fuerzas norteamericanas, a los soldados norteamericanos, gente puertorriqueña con la que pude intercambiar 2 palabras en castellano, algunos afrodescendientes, muy pocos rubios, y ante el pedido de algunos amigos que me ayudaron a llegar hasta ahí de Corea del Norte, de decirle algún insulto, alguna mala palabra, ¿no? Mi actitud fue decirle, miren, estos son los pobres muchachos que los trajeron acá, estos no son los que determinan la política internacional. Así que yo me solidarizo con ustedes que tienen un país, no solamente bases militares en Corea del Sur. Si uno lo que no encuentra en Google y en las redes sociales, sino por más que investigue, tiene que meter mucha energía. Es un país rodeado de bases militares, de buques, de portaaviones. Bueno, a eso quiero preguntarte para que entendamos, y quienes están escuchando, al igual que nosotros, queremos saber cuál fue la razón básica fue la guerra de Corea, sí, sin duda, donde Estados Unidos y el imperio intentó de alguna manera tener una playa de desembarco, pero divididos muy parejos en cuanto al territorio, no en cuanto a la población, tienen casi la misma dimensión física, pero con una población diferente, ¿no? Es decir, Corea del Sur tiene muchos más habitantes y Corea del Norte un poquito más de kilómetros cuadrados, pero menos habitantes. Digo, ¿cuáles fueron los criterios? Bueno, ¿Qué se negoció para ese armisticio, para que entendamos lo que sigue pasando, ¿no? Esta división tan fuerte. De lo que se habla poco es que toda Corea estuvo invadida por los japoneses. Los japoneses son una de las potencias derrotadas en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Japón es derrotado, estaba las tropas japonesas controlando el territorio de Corea, toda la península coreana completa. Claro. Y entonces hubo una guerrilla, la famosa guerrilla antijaponesa que encabezó Kim Il-sung, que después sería el líder histórico del país, el primer dirigente de la liberación en Corea del Norte, y se produjo algo así como lo que pasó en Alemania. Un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, claro, donde se repartieron Corea. Contra Japón, que no sé si es reparto el verbo correcto, repartirse, pero sí, las tropas ocuparon esos territorios con la idea de reorganizar un gobierno local pero bueno, declaró primero la República de Corea Estados Unidos en agosto del 51 o del 50, 1950-51,
y al mes siguiente o a los 2 meses se declaró la República Democrática Popular de Corea. Al mismo tiempo, fue más o menos parecido también a lo de Alemania. Primero se estableció la República Federal Alemana y después, como respuesta, la República Democrática del mismo modo también quedaron familiares del otro lado, se dio mucho. Se dio. Con probabilidades de visita difícil. Muy difícil. Ha habido algunos acuerdos en un momento de mejores intercambios, pero esto no, se ha cortado. Puede haber correspondencia, tal vez, sistema de correo, ahora con internet, pero relación física... se han hecho momentos, pero creo que en este momento no hay posibilidad. Sí, en este momento hay una serie de diferencias y de, digamos, de posturas casi irreconciliables con respecto a la posibilidad de contactos más fluidos. Te quiero preguntar si ¿cuál es la importancia de una y de otra en el juego de la geopolítica? Vos decís Corea del Sur y las tropas norteamericanas ahí en el colchón ese, en ese territorio de nadie, que en realidad representan más que nada a Corea del Sur, porque apoyan a Corea del Sur. Pero bueno, ¿cuál es el juego geopolítico? Nosotros vemos que Corea del Norte cada tanto prueba un misil, lo dispara hacia el lado de Japón, es decir, digamos, hay una constante... manifestación de poder de ambas Coreas. Corea del Sur más que nada se ha convertido en un país de neto corte industrial tecnológico, moderno. Moderno y sin mayores pretensiones desde el punto de vista militar, pero hasta ahí, porque bueno, Estados Unidos tiene una fuerte presencia. Pero, digamos, ¿cuál es el juego de uno y de otro? ¿Quiénes son los aliados naturales de uno y de otro? Bueno, ahí hay un tema muy importante, porque si vemos el mundo desde el Polo Norte, vamos a ver una cercanía geográfica entre la península coreana y el territorio de Alaska, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos. Allá en el norte hay una cercanía y la Corea del Norte tiene misiles que alcanzan el territorio de los Estados Unidos. Alaska desde ya por cercanía y también el territorio de los Estados Unidos. Entonces eso pone a Estados Unidos en una política muy de atender y de prestar mucha atención y establecer muchos mecanismos de tipo militar, tanto ofensivos como defensivos, frente a ese poder misilístico que tiene Corea del Norte, que es un país que ha dado, por su situación estratégica en el lugar y por su condición ideológica, que es un socialismo autosuficiente. Quiere decir que Corea del Norte puede sobrevivir sin la ayuda de ninguna potencia, no necesita a nadie. Se puede autoproveer de energía y de comida. Y de alimentos, y por lo tanto, tiene unas alianzas evidentemente con la Federación de Rusia, que se verifican en este momento en la crisis de Ucrania, por ejemplo, después podemos hablar de eso. Y a la vez tiene también exportaciones que le permiten ingresos mayores de dinero, mayor solvencia. Sí, exporta armamentos, especialmente municiones y determinado tipo de armamentos. Y tiene la relación histórica es con China. Corea del Sur podemos decir que es un verdadero portaaviones del Pentágono norteamericano. En el Indo-Pacífico. Ellos han decidido que el Indo-Pacífico es la región estratégica privilegiada por los Estados Unidos. Ahora han realizado algunos pactos. Hay un pacto Estados Unidos... Inglaterra y Australia. Inglaterra y Australia, que se llama AUKUS, por sus siglas en inglés. Sí. También han hecho nuevos acuerdos militares con Japón y nuevos acuerdos militares con Corea del Sur, porque han definido que el rival más importante de Estados Unidos en este momento es China. China, si bien tiene fuertes inversiones militares, ha puesto el énfasis en la producción de bienes materiales, por lo cual se ha transformado en el primer exportador mundial.
desplazando de ese lugar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos prefieren concentrar su economía en el sector financiero y trabajan mucho los productos financieros, créditos, seguros, intereses, otro tipo de negociaciones, por lo cual su desarrollo industrial se ha relativizado mucho y ha quedado retrasado, incluso tecnológicamente. Por ejemplo, China tiene 5G para las comunicaciones, está llegando al 6G, Estados Unidos no. Y, por ejemplo, China tiene una red impresionante de trenes de gran velocidad y en Estados Unidos no hay un solo tren de gran velocidad. Tampoco hay 5G en Corea del Norte y tampoco hay trenes de gran velocidad en Corea del Norte. ¿Y qué le significa a China la existencia de Corea del Norte, más allá de un resguardo territorial cercano, cuando hoy las guerras territoriales son relativas, ¿no? Porque las armas, los armamentos cubren distancias que van más allá de la posesión territorial, ¿no? Supongo que es una relación difícil porque la política de Corea del Norte tiene como vanguardia la fuerza militar. Y la política china aspira a un mundo donde, como ellos dicen, construyamos una casa común o un destino común para toda la humanidad. Y en este momento son un país que asegura gran parte de la seguridad internacional y la estabilidad. Sí, tiene una política defensiva u ofensiva diferente. Pone el acento en el comercio China. Incluso China es un país que ha desarrollado una industria naval tremenda y se ha especializado en la modernización de puertos. Entonces tiene toda una cantidad de puertos en toda el Asia, incluso por América Latina, del lado del Pacífico, en Perú. Hay unos puertos chinos muy modernos y tienen un proyecto acá en Ushuaia de modernización del puerto de Ushuaia, que ahí estuvo la señora Laura Richardson. Tratando de frenar. Laura, no estoy dando un criterio peyorativo. En inglés, Laura es Laura. Entonces, porque hay señoras que usted le dice Lora y se... Tenían un proyecto muy grande también en Bahía Blanca, que en su momento lo bloqueó el gobierno de Macri. Sí. Entonces ellos se especializan en modernizar puertos que trabajan como el más moderno de los aeropuertos, con una torre de control, todo electrónico, en fin, y el mecanismo de manejo de los containers es muy moderno, en fin. No es así el caso de Corea. Entonces, a veces cuando Corea lanza una de esas amenazas o lanza unos misiles que pasan por encima del espacio aéreo japonés y caen en el océano, y los japoneses un poco lo miran pasar, bueno, eso incomoda la política exterior china. Incluyendo los chinos, claro. Sí. Entonces es un aliado. Cuando hacen esos lanzamientos, ¿le avisan a algunos o lo hacen y lo hacen? No, creo que hacen los avisos de práctica y la prensa internacional enseguida trasciende enseguida. Sí. Pero claro. La pregunta es cómo los califica la prensa occidental. Pero volviendo un poco a la geopolítica, me interesa ver hacia adentro del continente asiático, Corea del Norte, cuáles son, digamos, entre sus vecinos los más potables para ellos, los más cercanos. Sí, bueno, Asia es un continente que prácticamente está perdido para Estados Unidos. El peso de China es impresionante y es el principal amigo aliado de Corea del Norte, China. La política de Putin es una política que establece relaciones, han habido visitas. Kim Jong-un han estado en Pekín, en Moscú. Y en Moscú. Sí. Y se prometieron mutuamente una especie de declaración de defensa, ¿no? Mutua. Hay una cantidad de elementos militares
que Corea le vende a la Federación de Rusia y que se están notando ahora en la guerra de Ucrania. Hay armamento coreano y munición coreana que utiliza las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania. Y después el fenómeno de los BRICS. La India está en los BRICS. Ahora ha habido un golpe de Estado blando en Bangladesh, porque la presidenta o primera ministra de Bangladesh se negó a entregarle a Estados Unidos la isla San Martín para que pongan una base militar, porque en el principal puerto de Bangladesh los chinos están modernizando un puerto. Esto de que Estados Unidos considera como perdido Asia, de alguna manera debilita mucho a Corea del Sur, lo deja en una posición mucho más incómoda, más dependiente, más de tener que hacer equilibrio un poco entre Estados Unidos y China. No, porque Corea del Sur tiene sus propias relaciones con China. Y tiene sus propias relaciones con la Federación de Rusia y con otros países de la región. Y tiene un desarrollo industrial y un nivel de vida superior al del norte. Es decir, hay un capitalismo más exitoso que, para hablar como el de la Argentina. Y una gran formación intelectual, ¿no? De educación. Hay un desarrollo universitario, académico, intelectual en Corea del Sur, que permite ser optimista en el sentido de que todo ese desarrollo puede derivar en mayores grados de independencia, de búsqueda de acuerdos, pero es muy difícil. Una vez que los Estados Unidos instalan una base militar, es muy difícil sacarla. Preguntémosle a Petro, por ejemplo, el presidente de Colombia. No, es que la factura que pasa a Estados Unidos es cara, es una factura a largo plazo, ¿sí? Entonces, si bien está todo ese desarrollo capitalista, con cierto grado de bienestar social, bueno, es un país totalmente dependiente, ocupado militarmente, y no podría tener una política exterior absolutamente independiente. Y una gran emigración, hay que decirlo, porque se va mucha gente de Corea del Sur. Es decir, hay un grado de marginalidad importante que no se cuenta, a la par de que hay todo ese avance que vos estás contando, hay también una marginalidad importante que emigra. Razones económicas, culturales, son muy exigentes para los estudios, por lo tanto, si los chicos de una familia son rechazados del sistema educativo por baja calificación o porque no responde, no por baja calificación, no responde a las aspiraciones que ponen las casas de estudio, se quedan sin estudiar, y quedarse sin estudiar significa pobreza. Por eso se van. ¿Sí? Ese es un fenómeno que está ocurriendo en Corea ya hace mucho tiempo. De hecho, mucha de la inmigración coreana está en Argentina. Sí, claro. Entonces, es importante la descripción de este fenómeno, porque habla de también una democracia para pocos. No lo digo en el caso de Corea, que no es para pocos, porque es una democracia un capitalismo bastante extendido, pero sí produce marginalidad. No resuelve todos los problemas de la economía y de la pobreza. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. De la demografía, está superpoblado. Sí, Corea exactamente. Del Sur, para el tamaño del país. Sí. Y entonces no dan abasto las universidades, las escuelas, y efectivamente también la oferta de empleo. Sí. Entonces se produce una emigración de la cual Argentina es un país receptor. No es la mayor ni es demasiado grande, pero acá hay una colectividad pero también cierta coreana que actúa en política también. Sí. Ahora, ¿cómo ves el futuro? No te hablo de la unión de las dos Coreas, lo veo muy difícil, por lo menos en el término de lo inmediato, y tampoco de lo mediato. A futuro puede ser, hay una cuestión también étnica que llama digamos, a la conversación, por llamarlo de alguna manera. Pero desde el punto de vista geopolítico, Asia, vos decías, Asia es un territorio perdido para Estados Unidos, pero no dejemos de mencionar que hay un conflicto, digamos, en desarrollo, que es el de Israel, Gaza, y las lealtades cruzadas
en el mundo árabe. Y te pregunto, las relaciones de Corea del Norte o de Corea del Sur con los países árabes de la región, ¿cómo está ese juego? Yo creo que Corea del Norte es proveedor de armamento para las organizaciones del llamado Eje de la Resistencia, que encabeza Irán y que conforman Hamas en la Franja de Gaza y Hezbollah en el Líbano, sí, etcétera. El sector correspondiente a esa línea en Irak. Sí, la línea chiita. Entonces sí, es posible que... Ahora, todo eso se tiene que hacer con la anuencia de China o de Rusia, no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Por lo menos con la no oposición. Ajá. Por lo menos, porque son relaciones entre propias de un país soberano como es Corea del Norte, pero evidentemente no se informa mucho, tampoco informa mucho esto de la prensa internacional, de dónde proviene el armamento de Hamas o de dónde proviene el armamento que tiene Hezbollah en el Líbano, no solamente de Corea del Norte, evidentemente. No, viene de Irán en su gran mayoría. Logran establecer un potencial militar, tienen drones, tienen cosas muy modernas. ¿Vos creés, Jorge? Estamos conversando con Jorge Kreines, analista internacional. ¿Vos creés que puede haber algún riesgo de que se desate algún conflicto bélico allí? Bueno, el riesgo está en la política de los Estados Unidos. Estados Unidos me parece que tiene una línea de acción política internacional que es poner al mundo al borde de la guerra, ¿no? Han ido acercando los misiles en Europa hacia las fronteras de la Federación de Rusia, han establecido el AUKUS del que hablábamos recién con Australia y el Reino Unido para el Indo-Pacífico, ha hecho acuerdos militares con Japón ahora también, porque la única manera que tiene Estados Unidos de volver a ser grande, como dice la consigna de Donald Trump, ¿no? La famosa MAGA, Make American Great Again, hagamos grande a Estados Unidos otra vez, una confesión de que Estados Unidos no es tan grande como en otro tiempo. Y que necesitan magos para hacerlo. Entonces, la forma de ser grande no puede ya ir por el andarivel de la economía, porque China lo supera, la alianza de China y Rusia más todavía, los BRICS que suman a la India, a Brasil, a Sudáfrica, ahora varios países ricos del Medio Oriente. Turquía hoy acaba de hacer una declaración de que quiere ingresar a los BRICS. Exactamente. El vapuleado presidente Nicolás Maduro va a estar en la reunión que van a realizar los BRICS próximamente en Kazán. Y ya se habla de una nueva arquitectura financiera que dejaría el dólar en un segundo plano en las transacciones internacionales. Por lo cual, la presidenta del Banco de los BRICS es Dilma Rousseff, una conocida nuestra aquí de Brasil, fue presidenta de la República. Y entonces este sistema fuerza a los Estados Unidos a poner al mundo al borde de la guerra, forzar a presupuestos militares a las potencias rivales y ponerse como superpotencia en el plano militar. En otros planos ya Estados Unidos no es. Pero a Trump no le gusta la cuestión beligerante, a él le gusta todo el movimiento financiero. Fíjate que no ha fomentado la guerra, lo que no significa que en el plano internacional Estados Unidos tenga una política para los dos partidos mayoritarios, ese juego maldito que tienen entre los demócratas y los republicanos, pero él siempre se ha mostrado menos beligerante, gastar menos dinero en armas y sí invertir en industria y en el proceso financiero. Te completo el planteo de Larry, porque no nos queda mucho tiempo. De alguna manera le puede servir quizá políticamente a Estados Unidos, pero está capacitado para abrir otro frente tan importante, porque me imagino que ya entrar ahí le implicaría ya confrontar con los más grandes, ¿no?
¿Decís a Estados Unidos entrar? Sí. En el tema coreano, digamos. O mandaría a Corea del Sur a que se meta. No, tendría que salir, porque ahí está Por eso. Totalmente acorazado Corea del Sur. Es un portaaviones norteamericano. Claro. Poderoso portaaviones, tal vez el más grande del mundo. Y entonces eso están en mantenimiento, eso lo sostienen y genera un presupuesto tremendo. Era gigantesco el presupuesto. ¿Tenés idea de cuántos efectivos tiene esa franja, ese colchón de tierra de nadie? No, ahí no hay efectivos militares, justamente en la tierra de nadie. Los efectivos están en todo el territorio de Corea del Sur. Y están en la frontera. O sea, la frontera es vigilada por Estados Unidos. Bueno, ¿y ahí cuántos efectivos tienen, no sabes? No, habrá miles y miles de efectivos, pero cada vez más el valor de la cantidad de soldados, digamos, es menos importante y el peso del armamento más sofisticado es lo que genera la fuerza, ¿no? Pero te puedo decir que Estados Unidos aumentó su presupuesto militar de 730.000 millones de dólares. Por radio es difícil decir esta cifra. Sí, es cierto. Son un montón de ceros. Pero este año lo aumentaron Biden, el Partido Demócrata, a 860.000 millones de dólares. Quiere decir que Estados Unidos, que se dicen neoliberales, el gasto militar es gasto público, es gasto del Estado. Las fuerzas militares y todos los soldados que tienen en las cientos de bases que tienen a lo largo de todo el planeta, muchas en torno de Corea del Norte, tienen que comer todos los días, hay que mandarles el alimento, hay que mandarles la paga. ¿Y los ciudadanos norteamericanos dirán con la mía? Bueno, ¿Se lo cuestionan? Es lo que dice, es la campaña de Trump. Cuando Trump se pone en que no quiere... Trump se vanagloria de no haber iniciado ninguna guerra. Y él dice particularmente, ¿por qué Estados Unidos tiene que mantener a la OTAN? ¿Por qué no se mantiene? Los europeos viven muy bien, ¿por qué no se mantienen ellos mismos y Estados Unidos deja de pagar la OTAN? Es una cuestión de... Le habíamos prometido liberarlo por otras actividades que tiene. Sí. No sé si querés hacerle una consulta más breve. No, yo creo que nos dio más o menos una ubicación pormenorizada de la división de las dos Coreas, y me parece que es un tema que está resuelto en el término de lo inmediato, no está resuelto en el término del futuro, porque otra de las cosas que está pasando en el mundo es la búsqueda de identidad. Y me parece que más allá del internacionalismo que se propone desde el punto de vista, digamos, socioeconómico, hay todavía lugar para que tenga cierto peso la cuestión étnico-cultural. Pasa a Rusia, pasa en China, pasa y va a pasar en las dos Coreas. Pasó en Alemania, se pudo resolver de otra manera, pero bueno, supongo que vos debés pensar lo mismo, Jorge. Sí. A largo plazo puede llegar a haber un entendimiento que no sé si los unifique, pero que sí los convierta en vecinos más dúctiles, digamos. Hay que ver mucho la crisis en los países capitalistas desarrollados. Claro. En Reino Unido hay una crisis tremenda, en Francia, en Alemania, también ponerse del lado yanqui en Ucrania es un costo muy grande para los europeos. Para los europeos, exactamente. Y por lo tanto, yo creo que en la medida que se debilite el occidente global, digamos, se van a crear condiciones para la paz, para encontrar caminos. Y bueno, ahí por el oriente extremo, alguien dijo... la más pequeña chispa puede incendiar toda la pradera. Es cierto. Jorge, hay muchas chispas en el mundo. Y entonces, sí, sobre todo porque esa zona es de una extensa pobreza y creo que con el tiempo hay que, al salir de esa pobreza, las exigencias de paz van a ser mayores. Te agradecemos mucho, Jorge, el haber participado. En cualquier momento recordamos que es Jorge Kreines con quien estuvimos charlando hasta ahora.
vamos a convocarte en cualquier momento para hablar de otro de los países en estas recorridas que hacemos nosotros por el mundo, ¿no? Cada semana. No es caro venir acá tampoco. ¿Cómo? No es caro venir acá, son recorridas baratas que hacemos por el mundo. Bueno, las aumentó hacemos virtuales. el colectivo. Queríamos ir a Seúl a hacer el programa, la tarjeta pero sube. Vamos a la pausa y enseguida seguimos. Gracias. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Un pueblo sin piernas pero que camina. Columna vertebral. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Los lunes a las 6 de la tarde. En Capó. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Capó. Sería un placer para mí, realmente. Radio Capó. Unidos y fuertes, luchamos por nuestros sueños, no importa el que dirán. Somos los sub-30 y vamos por más, no nos rendiremos, vamos a ganar, no nos rendiremos. Lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput presenta sub-30. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. Esto es de Corea del Sur. Del Sur, imaginaba. Esto es Corea del Sur, sí. Ahí. Tienen buena música también, pero obviamente es una música mucho más occidental, ¿no? Yanquizada, sí. Sí, de alguna manera sí. Esto que está sonando artísticamente está bastante bueno cuando lo ves en el video, esto y otras cosas más, que suenan muy bien, muy armónico, ¿no? Sí. Tienen Es que las élites de Corea del Sur están muy americanizadas, están hechos a imagen y semejanza de Estados Unidos, lo ven a Estados Unidos como El Salvador, como el patrocinio de... Ahora, dentro de un ratito vamos a cerrar con un tema, como lo hacemos siempre, que es de Corea del Norte, pero que ya vas a escuchar la polenta que tiene. Ajá. Es una cosa impresionante, lamentablemente no lo podemos pasar íntegro. Pero si te parece, Larry, porque yo tengo pendiente una promesa de pasarles algunas comidas. Dale, no sé si yo vamos quiero a llegar comer a hablar algo, de gastronomía, pero... No, te cuento una y después vamos con... Mirá, dale. Hay una que está muy rica, que yo esta la comería ya, que se llama samgyetang. Samgyetang es una sopa de pollo con ginseng, ¿no? Y que es el pollo entero cocinado, se cocina con arroz, con ginseng, con ajo, dátiles y una variedad de hierbas que se cocen todas a fuego lento en un caldo, ¿no?
Dicen que es un caldo muy, muy saciante y que la combinación de ingredientes ayuda a equilibrar la energía del cuerpo. Dicen que comer sancián es tanto una tradición culinaria como un ritual del bienestar, que se cree que fortalece el cuerpo contra el calor, ¿no? Interesante. Bueno, es como conjugan en Oriente, digamos, el bienestar físico con la alimentación y con la cabeza, ¿no? Básicamente. Vamos, si querés, a unos datos duros. Después te voy a contar una comida de Corea del Sur que ni vos ni yo probaríamos seguramente si tuviéramos la oportunidad, y otra de comida del norte que yo particularmente tampoco la probaría y me imagino que vos tampoco. Bueno, algunos datos como para tener una aproximación. La superficie de Corea del Sur son 100.000 kilómetros cuadrados, la del norte 120.000. Población de Corea del Sur, lo decía Jorge, es bastante densa, 52 millones, y la población de Corea del Norte, 25 millones, es decir, mucho más acomodado. Algunos datos, a ver, deuda externa no, yo quiero ir al PBI. El PBI de Corea del Sur son 3 veces la Argentina, más o menos. Sí, son un poco más todavía, 1.760.000 millones, ¿sí? Son 3 veces y un poco más el PBI de la Argentina. El PBI por cápita, 33.500, altísimo, altísimo a todo nivel. En cambio, el PBI de Corea del Norte, estimado, y ahora después voy a hacer el comentario de cómo uno fue buscando los datos, algo anticipaste vos, 28.500 millones de dólares, nada, es apenas un poco más del 20% que nuestro PBI. Y el PBI por cápita 1.100 contra 33.500. Ya para darte una imagen de cómo se mueven de manera diferente. Una estructura capitalista contra la estructura, digamos, comunista del norte. Nos hablaba Jorge Kreines de la importancia de la industria armamentística para Corea del Norte. Y Corea del Sur, por ejemplo, exporta, en algún momento exportaba mucha tecnología, así como veíamos Made in China, veíamos también Made in Corea. Es cierto, pero ¿vos querés hablar de poderío militar estrictamente o querés hablar de la producción? Porque tengo datos sí son datos comprobados, después vemos un poquito de la exportación si querés. Pero el poderío militar de Corea del Sur, presten atención a las diferencias porque son realmente notables. Un ejército de Corea del Sur que tiene 500.000 soldados. Corea del Norte, 1.200.000. Es decir, más del doble. ¿Sí? En cambio, en las reservas, Corea del Norte tiene 600.000 más, pero Corea del Sur tiene 3 millones más. Lo cual habla de... ¿sí? Y el gasto militar de Corea del Sur son 50.000 millones de dólares actualizado al 2024. El gasto militar de Corea del Norte son apenas 3.500 a 5.000. Y digo apenas y entre una cifra y otra porque no hay cifras concretas. Me costó muchísimo, todos los datos que pude obtener de Corea del Norte fueron arañando los tachos de basura a ver qué podía sacar porque no hay información. Digo, los tachos de basura no es el mejor ejemplo, pero digo, arañando lo último de la olla porque no hay. No hay información. Bueno, ahí, yo te voy a dar información de comida. Una de Corea del Sur, otra de Corea del Norte. La de Corea del Sur, vos mirá bien esto, ¿no? Porque es uno de los platos que dicen que es de los más peligrosos del mundo, ¿no? Se llama sanajki. Es lo más peligroso del mundo. Más peligroso. Es pulpo troceado, vivo, que aún se mueve. ¿Escuchaste bien? Sí. Troceado vivo. Es como la rana, ¿no? La metes en el agua caliente. Vivo, que aún se mueve. Sí. El riesgo es que mientras lo tragas se pueda agarrar con esas sopapitas que tiene a la garganta con los tentáculos. Y el peligro es que mueras asfixiado, ¿no? Claramente. Es probable que quitándole la cabeza al pulpo, los tentáculos sigan funcionando en forma de reflejo, dicen que ¿no? la necesidad imperiosa del que se anima a comer esto es morderlo muchísimo,
muy masticarlo. bien antes de tragarlo, pero muy, muy bien. Bueno, la descripción dicen que es una burrada intentar comerlo, ¿no? Y yo particularmente... Yo no voy a probar semejante cosa. Yo particularmente coincido, ¿no? Con que me parece que es una burrada, ¿no? No sé vos cómo lo ves, pero después hay también, bueno, hay una comida que la tengo que buscar bien aquí, ya te voy a decir. Mira, acá está y es brava esta para nosotros, para nuestra cultura, pero bueno, hay que situarlo por esos lares, ¿no? En Corea del Norte, una de las comidas que se considera manjar es la carne de perro, ¿no? Que se consume tradicionalmente durante los días más calurosos del verano, conocidos como días Bok. Injo Goji Bok es un plato en el que el arroz acompaña la carne de perro tiernamente cocida, a menudo preparado como sopa o como guiso, que se cree que tiene grandes beneficios para la salud, como mejorar la resistencia y la virilidad, ¿no? Que si bien el consumo de carne de perro puede resultar controvertido para muchos forasteros, dicen ellos, es parte de la cultura tradicional coreana. Y es un plato que refleja costumbres dietarias locales y la preferencia por las carnes que se considera que ofrecen cualidades cálidas durante las estaciones más frías o efectos refrescantes durante el verano. 30 segundos me hiciste acordar a 2001, cuando en Santa Fe se comía gatos. Mirá, no nos queda muy poquito. Que tiene que ver con lo que uno Nos pasa. queda muy poquito, sí. Así que te va a acompañar el tema número 3 mientras estás conversando. Bueno, a ver, las exportaciones de Corea del Sur son mayores en términos nominales al PBI de la Argentina. Así como para darte 683 mil millones de dólares. Corea del Norte no tiene un comercio hacia afuera que pueda ser notable. No hay información al respecto. Se calcula más o menos 200 millones de dólares, pero eso no incluye el armamento, no hay nada declarado, no se sabe nada. Evidentemente Corea del Norte, la estrategia es que se sepa cuanto menos de Corea del Norte. Es una estrategia que tiene que ver con su subsistencia político-militar. El régimen no se cae a pesar de las críticas y los ataques de Occidente con respecto a su economía, a las sanciones que tiene políticamente hablando. No tiene poderío militar en cuanto a la fabricación de tecnología en Corea del Norte, pero sí tiene tecnología nuclear y misiles balísticos importantes. En cambio, Corea del Norte no tiene ninguna de las dos cosas, pero tiene unas fuerzas armadas altamente tecnificadas, y con tecnología de punta. Entonces ahí hay una especie de carrera más que nada fogoneada de los grandes centros de poder. Subí un poquitito, Martín. Escuchá esto. Es una orquesta donde hay unas cuantas violinistas, donde aparte hay otros músicos. Es impresionante cómo suena y todo el despliegue. ¿No es una orquesta militar? ¿No están uniformados? Yo creo que sí. Alguna parte sí. Alguna parte sí están uniformados, sí. Con esta canción ya son las 17, ya se vienen los chicos de Sub 30, nuestros amigos que nos entrevistaron y que nos divertimos tanto la semana pasada. Nos tenemos que ir yendo, Larry, nos vamos de Mundo en Clave. Gracias Martín Loza, gracias Radio Pública de Marcos Paz, RPD Radio de Oberá en la provincia de Misiones y Radio Pista Urbana por repetir este y el resto de los programas que hacemos desde aquí, desde Radio Caput, junto con Larry Levy. Nos encontramos la semana que viene a la misma hora en Marcos Paz, el mismo día y hora que usted nos está escuchando. En Oberá Misiones lo mismo, que creo que era los días miércoles. En todos los lugares ahora. Es ahora, claro. Si no decimos ahora, nadie nos cree. Nos encontramos dentro de una semana. Nos vemos la semana que viene. Chao. Gracias.
Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813.